Bienvenidos a todos, estamos con Rubén Petri, ex combatiente de Malvinas de la ciudad de La Plata. Vamos a hablar con él con motivo de los 41 años de la guerra. Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto. Muchas gracias por venir. A ustedes. La idea es poder hacer un repaso, que me cuentes un poco tu experiencia, siendo que se cumplen 41 años de la guerra de Malvinas. Me gustaría arrancar preguntándote ¿en dónde vivías vos y qué edad tenías cuando te enterás que vas a ir a la guerra? Bueno, yo estaba viviendo ya en La Plata. Yo soy nacido en San Nicolás, pero en los 69, 70 nos vinimos a vivir acá. Estaba estudiando en el Albert Thomas, la secundaria, recién terminada. Y bueno, dentro del sorteo estaba haciendo la colimba, donde ya estaba en el periodo final de la baja, supuesta baja nuestra de esa tanda. Y estaba de operacional en el Regimiento 7 de Infantería, que era donde yo estaba haciendo la colimba. Y bueno, se suscitan los hechos del 2 de abril. Como lo último que se, digamos, desarma es la gente que estaba en la operacional, yo estaba originalmente en la compañía de servicio del regimiento y soy instalado como ayudante cañón en la compañía A, con otros compañeros, otro grupo de gente. ¿Qué edad tenías cuando empezaste? Tenía 18 cumplidos. 18 años. Bueno, no, sí. ¿Y ya sabías que lo de la guerra era algo que podía pasar, que vos podías llegar a ir a Malvinas? ¿O no tenías idea? No, en ese momento no había todavía, digamos, nadie estaba enterado de que iba a haber un conflicto. ¿En qué colegio estabas en ese momento? Había terminado el industrial. ¿Y cuándo caes vos en que vas a ir a Malvinas? Nos enteramos arriba del avión cuando viajamos de Río Gallego a Malvinas. ¿Te subieron en un avión sin decirte nada? Sí, nadie se enteró hasta que, por lo menos el grupo que estábamos nosotros. Hasta que ibas a terminar allá. Sí, de acá del regimiento salimos a Palomar. En Palomar nos embarcaron distintos aviones. Nos llevaban con micros de acá de los que hoy circulan, la empresa 9 de julio, 273. De ahí subimos a los aviones, nos llevaron a Río Gallegos. Algunos salieron en el mismo momento hacia Malvinas, tengo entendido. Otros salimos al día siguiente, pasamos la noche en el aeropuerto y salimos al día siguiente hacia Malvinas. Algunos en C-130 y otros en aviones de aerolínea que estaban pelados. Bien. Y bueno, cuando estábamos arriba del avión es que nos dijeron que estábamos viajando a Malvinas. Bien. Pero ¿con qué motivo a vos te dicen, bueno, vas a abordar un avión? ¿Qué te dicen que va a pasar? Lo que la mayoría tenía en mente es que los grupos de otros regimientos que estaban más, digamos, acordes al frío y demás, eran los que iban a ir a Malvinas y nosotros íbamos a hacer apoyo continental. Por lo menos esa es la versión. Y que supuestamente no pasaba nada. Que supusimos que iba. Pero bueno, fue todo un tic-tac directo a Malvinas. Nos embarcamos el martes 13 de abril y el 14 ya estábamos en la isla. Bien. ¿Cómo era tu vida antes de ese momento? Habías terminado el colegio, pero ¿qué? Había terminado el colegio, mi viejo tenía un comercio, lo cual la condición económica del país en ese momento y otras cosas le hicieron perder todo lo que tenía. Es más, yo estaba haciendo la colima, nos estaban rematando la casa y había alquilado una panadería en 1973 y bueno, cada tanto iba haciendo la colima íbamos a buscar factura vieja y lo traíamos al regimiento para el resto de los compañeros. Para compartir. Para compartir. Bien, ¿y vos tenías pensado estudiar alguna carrera? ¿Tenías
¿Tenías algún proyecto que...? Sí, había proyectos en mente, como la mayoría de los que fue, creo que los tenía. Algunos estaban cursando ya universidades, otros estaban por ingresar. Yo lo intenté hacer después, pero no tuve. No tuve, rendí 2 veces o 3 veces y no hubo forma de ingresar ¿Qué a carrera? la universidad, a la Facultad de Ingeniería. Bien. Después me enteré que podíamos entrar sin ingreso por ser combatiente, pero tarde. Bien. El momento en que antes de abordar el avión pudiste despedirte de tu familia, de tus apegos. No. Yo ya te digo, estaba operacional y directamente lo único que pudimos hacer era avisar por algún conocido algo. No había forma de comunicación. Bien. Y me dijiste que llegaron ya el 14 Llegamos allá el 14. de abril. ¿Cómo es el momento en que llegás? ¿Qué es lo primero que ves cuando llegás ahí y decís, bueno, estoy acá? Un pedazo de tierra nueva para uno. El clima estaba bastante feo. Hicimos una caminata de no sé cuántos kilómetros hasta el pueblo, después del pueblo hasta Modi Brook, creo que son unos 12, no sé, del aeropuerto 12 kilómetros con todo el bolsón porta equipos. Ahí hicimos base en Modi Brook y había un centro de esquila. Ahí se durmió, la compañía quedó ahí hasta que digamos tomó posición sobre la montaña en la zona de Wheelwright, que es donde nos tocó a nosotros, y después bueno, fueron llegando los elementos, llegó el cañón, como un mes después municiones, qué sé yo, y tuve que trasladar todo eso a la posición y hacer base ahí. ¿Cuándo empieza el primer ataque, el primer bombardeo, el primer contacto con la guerra? El primer ataque fue bueno, que el primero de mayo, que atacan sobre el aeropuerto. Después, en la zona nuestra, a partir del 10 o el 11 de junio, que es cuando ya digamos las tropas inglesas estaban avanzando sobre la zona de Monte London y de proximidades. Ahí nosotros, bueno, hicimos distintos disparos con el cañón que teníamos, hasta que se rompió, lo reemplazamos con un clavo, un percutor, tiramos un par de tiros más, no anduvo más. Y después nos estuvieron bombardeando con morteros y demás, todos esos días, el 13, 14, ya para eso ya se venía replegando gente de la compañía C, gente de Monte London, de los días anteriores, que habían estado en combate pleno, cuerpo a cuerpo. ¿Ahí es cuando vos caes realmente? ¿O en qué momento? Nosotros, había una supuesta orden de repliegue el 13. Quedamos en las posiciones porque estaban tirándonos con morteros sobre la zona donde estábamos nosotros, y como a la 1 de la mañana decidimos con el compañero salir de la posición porque ya era insostenible y estábamos solos. No había quedado nadie, o sea, no habíamos recibido la orden final de repliegue. ¿Cuántos eran más o menos? Y estaba el sargento Ramírez digamos, creo que 6 u 8. 6, había un cabo y 6 soldados. ¿Y estaban solos? En ese momento estábamos Marcelo Postoni y yo nada más. ¿Y qué que pasó? era mi compañero, y bueno, de ahí decidimos replegarnos, más o menos eran unos 150, 200 metros hasta una posición de ingeniero que estaba un poco más atrás. Inutilizamos el armamento porque nos caímos, volvió una bengala y se iluminó todo, así que nos tiramos al piso, inutilizamos el armamento parte del armamento que teníamos en el barro. Nos quedamos esa noche en la posición de ingenieros y el otro día a la mañana volvimos a la posición nuestra y a mitad de camino nos encontramos con un grupo de 3 ingleses del Para 2, que era la compañía
que había avanzado sobre la zona, Ujú. y bueno, en un tete nos tomaban prisioneros porque no teníamos, yo tenía una pistola con 9 tiros, Ujú. que era lo único que había llevado, y mi compañero tenía el fusil inutilizado y teníamos un solo cargador de espalda, así que no, era inútil ir contra, contra el resto. Claro. Este, Los llevan prisioneros y a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Nos llevaron prisioneros hasta una posición que habían armado ahí cerca en una avanzada de la compañía A, hacia el lado de Monte London, donde ya había otros prisioneros de la misma compañía y de otras compañeros algunos. Cuando nos toman prisioneros, hablando un poco en inglés, como estábamos en la secundaria, teníamos fresco y mi compañero entendía un poco más que yo, pero algunas frases acoplaban, digamos. Le dijimos que manejábamos un camión 105, y bueno, como que el trato, que éramos soldados, como que el trato un poco siguió. No fue un trato hostil. No, de hecho, en inglés me convidó un cigarrillo si quería, después nos dejaron el mismo armamento que teníamos en ese lugar, nos llevaron a una posición posterior que estaba en una avanzada. Nosotros estuvimos sentados ahí, por ahí considero que son casos puntuales. Nosotros éramos 3 o 4 que estábamos en un lugar y los otros compañeros estaban en otro con un borseo encima, apuntándole en inglés. Por ahí otro grupo, no sé por qué. Y después, bueno, llegado un momento, nos juntaron a todos y nos llevaron por un camino que había hacia el lado de Puerto Argentino, en grupo. Y llegado el momento, casi llegando ya a la entrada de Puerto Argentino, nos dijeron dónde estaba el regimiento de cada uno, nuestro, regimiento 7 y las compañías, y en el caso de estaban en el correo. Así que seguimos caminando solos hasta el correo, donde nos encontramos con el resto de la compañía que había replegado, había terminado actividades un día antes. Y después nos trasladaron a todos juntos hasta la entrada de Puerto Argentino, y ahí nos dijeron dónde estaban las compañías nuestras y nos dejaron que sigamos avanzando, caminando por ahí. Hasta que llegamos al correo, que era el lugar donde estaba el regimiento 7 o parte del regimiento 7 con las compañías nuestras. ¿Cuántos días estuviste vos allá? 65 días. ¿Y cómo es el día a día? El clima en la isla es muy cambiante. Tenés clima hoy, en una hora, en esta época, puede tener 18 grados y al rato tenés lluvia, volvés a tener sol, bajá a 2 grados. El clima es muy cambiante. Las posiciones vivían llenas de agua, o vivíamos nosotros con bolsas de nylon puestas, protegiendo los borcegos por adentro de la media, con 2 o 3 mudas de ropa, te sacaba, te ponía. Después, bueno, el tema de alimentación también era crítico porque no llegaba a la zona donde estábamos nosotros, no llegaba mucha comida, así que tuvimos una semana que había turrón, galletitas, una serie de cosas. Después se armó la cocina del rancho de la compañía A, y bueno, algunos días había algo para comer de ahí, si no, a veces íbamos a la zona de Modigrú, más cercana, que era donde había un depósito, y ahí, como no se entregaba, se robaba. Claro, se tenían que rebuscar. Hay que rebuscársela, lo que sea. Cuando estabas allá, ¿qué era lo que más extrañabas de tu vida anterior a la guerra? Y uno extraña a la familia, los compañeros, por más que vos estás en la colimba y no tenés un contacto asiduo como normalmente, bueno, pensás en todo eso, pensás en si vas a volver, si no vas a volver, qué es lo que va a pasar, si van a desembarcar.
Digamos que hasta que no fue el primer ataque, estaba todo el mundo que vamos a estar un tiempo, nos reemplazan, volvemos. Hasta que, bueno, las cosas era otra. No había información tampoco fehaciente de qué es lo que estaba pasando. A eso quería llegar también. No les llegaba nada a ustedes de lo que pasaba realmente. No, había algunos comentarios, había información que no era real, información que por ahí captaba que otros que tenían otra radio estaban escuchando y sabían que se había hundido un barco, o se habían caído tantos aviones, o estaban avanzando o no estaban avanzando. Después, bueno, cuando ya ellos desembarcaron, me digo, mi información tampoco era muy real o muy fehaciente, y era todo una cosa muy variada. Por dónde venía, si que habían tomado San Carlos. Claro. No se podía creer mucho lo que se escuchaba tampoco. No, y uno muy abocado también al espacio, al lugar, a ver qué es lo que estaba pasando en el perímetro, por lo menos en mi caso, ¿no? Bien. ¿Te acordás todos los días de la guerra? En lo personal, no. Ya, digamos, la mente está... Digamos, yo he tenido una actividad que tampoco digamos, te hace moverte en otras cosas. Todos los veteranos de guerra tienen un estrés postraumático o un recuerdo de la guerra. Claro. Eso estoy totalmente seguro. Que los afecta en mayor o menor medida. Incluso los padres y nuestros hijos heredan ese estrés postraumático. Uno trata de llevarlo lo mejor posible. Por ahí te podés tener noches que pensás o que recordás. No necesariamente tiene que ser pasarla mal, o sea, sino volver a algunos momentos, volver a recordar, o en las charlas, en las reuniones que se hacen en las distintas compañías, se conversa permanentemente. Creo que también eso es una descarga y te ayuda tanto los centros de combatientes como CECIM o los otros. Las reuniones entre colimbas hacen que uno descargue algunas cosas y no las lleve o las transporte a otro lado. Bien. Creo que es medio así. ¿Cómo es el momento en que termina todo, en que sabes que vas a volver a tu casa o no sabías que ya iban a volver? En realidad, hasta que no estábamos arriba del Canberra, que era el barco donde en mi caso nos transportaron, no sabíamos dónde íbamos. De vuelta, como al principio lo subieron. Cuando llegamos a Puerto Madryn, bueno, era toda una felicidad. Pero no se decía nada. No se decía nada cuando lo suben y lo llevan. Yo no recuerdo que hayan dicho, me dijeron, sí, creo que íbamos a un continente, digamos, a la parte, un puerto del lado continental, pero algunos creo que fueron a Uruguay, porque en el caso, por ejemplo, de mi compañero, nos separaron. Yo creo que todos los universitarios que ya estaban cursando, que tenían algún tipo de carrera, como que en la lista nos separaron para, no sé, si tenerlo como prisionero hasta el último momento, o trasladarlo a otro lado. Fueron grupos separados. Los que embarcamos en el Canberra, que éramos algo de 3.000 o 4.000, no me acuerdo cuántos había, nos bajaron en Puerto Madryn. Bien. Que bueno, después todo un recibimiento de la gente de Madryn. Muy importante, muy emotivo. Aparte de las cosas que nos querían dar. Fuimos a un lugar que era un club, una cooperativa, no me acuerdo bien, que he pasado últimamente, donde había, creo que una chocolatada, leche, o té, mate cocido y pan. Y después el día que se acabó el pan en Puerto Madryn. Así fue el recibimiento. La vuelta, sí. Y después de ahí nos trasladaron al aeropuerto. En el aeropuerto
nos trajeron, creo que a Palomar fue otra vez, y de Palomar, de ahí fuimos a Campo de Mayo. En Campo de Mayo nos cambiaron la ropa, nos engordaron un poquito, nos tomaron declaraciones de lo que había pasado cada uno. Nos hicieron firmar un papel que no se podía difundir ni decir lo que había pasado en Malvinas. Y ahí nos trajeron al regimiento de noche, con un camión, un colectivo, depende. Y después no querían dejar salir. Estaban todas las familias afuera, porque todo el mundo se enteró, digo, estaban todas las familias esperándonos afuera del regimiento. Y como no querían dejar salir, me escapé. ¿Cómo hiciste? Nos fuimos, éramos 2 o 3, nos fuimos por la puerta de atrás, que había una segunda salida sobre el lado de calle 54, y como el de la guardia tampoco nos quería dejar salir, saltamos el paredón. Y ahí el reencuentro con la familia. Y mi viejo estaba en la calle y yo me fui derecho para mi casa y me encontré con los padres de un íntimo amigo que estaban esperándome ahí en la panadería. Y bueno, cuando se enteraron mi viejo, después los fueron a buscar, que estaban justo en la puerta en la entrada del regimiento. Bueno, cayeron, bueno, fue muy emotivo, ¿no? El padre de este chico, el íntimo amigo, había estado en la guerra, la Segunda Guerra, así que, digamos, el primero que me encontré fue con él. Fue algo muy importante, aparte siendo como mi segundo padre. Tanto Emma como Juan Bobo fueron una familia muy unida ellos. Más que nada por la historia también. Después, a posteriori, yo lo conocía, íbamos a la secundaria juntos y estábamos cruzándonos día a día. Claro. ¿Cómo es el después y la vuelta, la reinserción, digamos, en la sociedad después de todo ese hecho traumático que han vivido? Y al principio uno, en mi caso, por ejemplo, mi viejo estaba todavía había perdido la casa, estaba reestructurándose, hacía falta mano, así que laburaba en la panadería con mi viejo, hacía los repartos. Después un amigo abrió un taller mecánico, así que estuvimos un tiempo laburando en el taller hasta que decidieron irse a vivir a América y se truncó todo. Y no había laburo. Para nosotros no había laburo, tampoco uno salía a la luz diciendo que era combatiente porque no entrabas a laburar en ningún lado. Esa era la realidad. Después algunos organismos empezaron a hacer ingresos telefónicos, lo que era en ese momento la parte de telefonía, el Senado, registro de personas, ARBA. Pero para el que no se enteraba, estaba desconectado, medio que quedaba descolgado. Después por moto de un amigo que nos juntábamos siempre, empecé a estudiar seguridad y higiene y bueno, hasta el día de hoy que sigo, hoy soy responsable de seguridad y higiene de varios lugares. Me decías que costaba conseguir trabajo. Sí, costaba conseguir trabajo y bueno, hay gente que tuvo muchísimo tiempo sin poder trabajar. Era muy difícil insertarse de vuelta. ¿Estaban estigmatizados? Un poco que sí. ¿Sí? Un poco creo que sí. Pero ¿cómo se pasa de eso? Es como el dicho de los chicos de la guerra, ¿viste? Claro. Los locos de la guerra. Claro. Entonces era medio complejo y era complejo para uno volver a insertarse en una actividad. Siempre estaba ahí dando vueltas y te preguntaban y qué sé yo, entonces estaba siempre volviendo claro. al tema. ¿Cómo crees que se pasa de ese recibimiento que me contabas en Puerto Madryn a esa estigmatización por parte de la sociedad? ¿Por qué? Lo que pasa es que una cosa de la sociedad en general y otra cosa del trabajo. O sea, el que te va a contratar mira todo. Entonces, y depende del lugar, depende de la zona, no
obviamente que no todos los excombatientes han pasado por lo mismo. Hay otros que han tenido oportunidades inmediatas y otros que no han entrado nunca más a trabajar después de un montón de años. No solo trabajar, sino a insertarse de vuelta dentro de la sociedad. Creo que hay un cambio en la personalidad de uno, eso de hecho, hay un cambio en la forma de relacionarse con el resto de la sociedad, hay un cambio en la forma de relacionarse con los organismos, entre la familia, entre los hijos, cada uno creo que que de alguna forma está afectado en eso. Si ves el historial de los veteranos de guerra de todo el país, vas a encontrar distintas situaciones. Gente que al día de hoy sigue estando en la guerra, gente que no se ha podido insertar, gente que no ha tenido problemas, hay gente que ha tenido muchos problemas y que bueno, que sigue teniendo problemas tanto físicos como psicológicos. Es complejo el tema combatiente, no es tan... Claro. Pasaron muchos años y está solucionado. Hasta el día de hoy todavía se reclaman cosas, las asistencias de salud son, si bien después de una lucha de combatientes se tienen beneficios sobre el sistema de salud de PAM y qué sé yo, no en todos lados se conoce, a pesar de que todos están relativamente incluidos. La forma de manejarse en cada una de las partes del país también así, de cada una de las provincias o ciudades es distinta, a pesar de que está normado, los médicos, la forma de manejarse. Todo lo que ha obtenido el combatiente ha sido a fuerza de lucha, no por motu propio del Estado, o siempre ha sido generado. Bien. Sí. ¿Y en tu caso pudiste rehacer tu vida, formaste una familia? Yo, bueno, estudié, después conocí a la que hoy es mi esposa, en el 82, tuve la suerte de haber podido seguir estudiando, me bancó mi viejo, a pesar de todo me han bancado. Pude estudiar una carrera terciaria, después una carrera universitaria, después de años de haber terminado la terciaria, primero trabajando como técnico y ahora como profesional. Me dio la posibilidad de conocer mi profesión en varios lugares del país, varias ciudades, conocer mucha gente. Ha sido, digamos, con posibilidad de crecimiento, de seguir avanzando. Tuve 2 hijos, uno que es universitario y el otro que está ya que tiene su edad y está trabajando los dos en distintos lugares. Bien. No me puedo quejar. Bien. Y después, a medida que van pasando los años, llega un hito importante que es el año 2003, que a vos te declararon como ciudadano ilustre junto a otros excombatientes. Sí. ¿Cómo viviste ese reconocimiento? Y todos los reconocimientos son buenos. A veces ya han llegado tarde, pero todos los reconocimientos son parte de un mimo, de poder decir soy combatiente. Creo que hace bien. A algunos le hace muy bien y quieren, es como que te están solicitando permanentemente ser reconocido, ser nombrado combatiente, o recibir honores como veterano de guerra, como combatiente. Creo que no todo el mundo lo procesa igual, no todos los veteranos lo reciben igual, pero creo que es importante. Y dentro de toda la lucha que hace el combatiente, creo que sigue siendo eso, ir a una escuela, dar una charla, no tenés pibes de segundo grado, tercero, cuarto, sexto, universidades,
y bueno, que vean otra visión, una visión más personal, y hay un ida y vuelta, creo que está bueno. Obviamente que no todos los que van a la charla están en condiciones capacitadas para darla, ¿no? No, claro. Eso es así también. Bien. Después con el tiempo podés volver a Malvinas, pudiste volver. Yo pude volver a raíz de un convenio que se hizo con el municipio, que está trunco. ¿En qué año fue? Que está sin efecto, yo volví en el 2009. Lo cual lo considero para los excombatientes muy bueno, porque ves la isla de otra forma, con otro aspecto, conoces otros lugares que no estuviste, porque la mayoría estuvo acostado a una parte o a un lugar de la isla. Entonces, en la franja de tiempo que está, digamos, te permite, más allá de rendir honores a los compañeros caídos, que son realmente los héroes, te permite conocer otra parte de la isla que te abre un poco más el panorama de donde te reubica. En el 82, ¿dónde estuviste? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Después del comentario, qué es lo que hacía cada uno, dónde estaba, qué es lo que quedó, qué es lo que no quedó. Se vienen muchos recuerdos. Sí, ahí te hace un armado de qué es lo que pasó en la isla. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa vuelta? Ese viaje dura una semana. Digamos que llegas un sábado, de acá de Carro Gallego a la isla. Llegas un sábado, por lo general el domingo se hace el cementerio de Darwin, y de ahí hay toda una vuelta, depende obviamente de la elección de cada uno, puede ser personal también, donde vos recorres distintos lugares de la isla. Normalmente donde hay distintos hechos ocurridos que son relevantes, donde vos sabés que cayó tu compañero, lo podés ir a ese lugar, o sea, te permite hacer varias cosas. En el caso nuestro hicimos Darwin, San Carlos, Cubrín. Hicimos caminando el mismo recorrido que habíamos hecho en el 82, dormimos en carpa sobre la compañía, donde estaba la compañía A, una noche, y después seguimos al otro día hasta la compañía C, Monte London, y después pegamos la vuelta. Todo eso lo hicimos caminando, porque hubiéramos hecho el mismo recorrido en el 82. Obviamente que con quien vas también ayuda, claro. La afinidad. ¿Hubo compañeros que no quisieron volver? ¿O todos quisieron? ¿Que no quisieron volver? Sí. Sí, no, obviamente que hay gente que no quiere saber nada. Quiere volver, no. Claro. Está en todo su derecho. ¿Y vos en particular qué es lo que sentías? Yo no pensé tampoco que iba a ser tan buena. Fuiste con un poco viaje. Y vas con un poco de reserva, pero creo que el grupo que fijamos ayudó, estuvo bueno. Bien. Bueno, vamos a pasar por un momento a otro hito importante de esta fecha, que por eso también estás vos acá. Después de ese reconocimiento, la Vuelta a Malvinas, en 2013 sucede un hecho que nos impacta a todos como platenses, sí, que es la inundación, y vos también. Otra guerra. Otra guerra con la diferencia que esta vez tenía familia, hijos. Eso quiero preguntarte. ¿Cómo te afectó a vos la inundación? Yo casi pierdo a mis hijos. Uno estaba en el momento que ya no lo pude ir a buscar, estaba en la casa de un amigo de enfrente, que estaba 100 metros, pero ya no podía cruzar para ir a buscarlo por el canal donde estábamos en el barrio. Nosotros estamos ubicados en el barrio de 19 de febrero, que es más o menos 85, 87 y 120. Es un barrio de 200 casas, está dividido en dos fracciones, que cruza el Maldonado por un lado y hay dos canales, uno que viene del barrio Jardín, y ese canal ya estaba saturado, el arroyo Maldonado también. Bueno, cuando quisimos acordar ya estaba el agua
en la puerta, y como San Nicolás se usa, que te decía que era allá, que San Nicolás, los abuelos inundaban siempre, el abuelo me contaba cómo hacían para saber si el agua venía o no venía. Y bueno, a las 6 de la tarde, cuando el agua avanzó, en 15 minutos había avanzado 2 ladrillos, le dije a mi señora, empezar a contar todo. Claro. No pensé que iba a subir tan rápido. Cuando quise ir a buscar al otro pibe, no lo pude ir a buscar. Y el otro más grande estaba en la casa de un amigo y apareció nadando a las 9 de la noche, y cuando fue hasta el agua estaba en 1,70 m, en el lado de mi casa. ¿Qué edad tenían ahí tus hijos? Y sacando la cuenta, uno 23, el otro tendría 18, 17. Me dijiste otra guerra. Teniendo en cuenta la fecha en que se da esto y todo lo que vos habías pasado previamente, en esa situación de desesperación que me contabas recién de tus hijos, ¿sentiste algo similar a lo que sentiste allá en Malvinas? Es igual o peor, porque yo te digo, uno cuando fue a Malvinas estaban los viejos, pero bueno, o sea, algunos ya estaban casados y obviamente o con pareja, y en mi caso personal fue complejo. Tuve 8 meses sin trabajar, perdí los vehículos que tenía para trabajar, porque yo soy autónomo. En ese momento era autónomo. Recuperé mucho, con un poco de cabeza, recuperé mucho de lo que se había inundado, pero tiré la mitad de la casa. Tengo gente en el barrio que al día de hoy todavía no alcanzó a recuperar las cosas que perdieron en la inundación. Claro. Tampoco fue ayudada por los subsidios que se dieron, no alcanzaron ni siquiera para cambiar una heladera, porque la tiró porque no sabía cómo arreglarla o sacarle el agua. Gente que perdió familiares dentro del barrio. Las cosas que se vieron. O sea, hay un montón de cosas que se asimilan a la guerra. Nosotros, bueno, por ahí por una cuestión de capacidad económica o cosas, hemos recuperado un montón de cosas, todavía estamos cambiando enchufe, claro. Pero digamos que hemos salvado gran parte de las cosas. Lo que no salvaba es la cabeza. Tanto los pibes que por ahí se recuperan más rápido porque son más jóvenes, entonces mi señora todavía sigue estando afectada, y yo también. O sea, vos, si hay una tormenta y estás pendiente, claro, a ver qué dice el buen gurú, cuántos días son, qué cantidad de agua viene. Anoche cuando llovía full, siempre quedas, siempre estás ahí. Y como yo, como mi familia, más de uno de los que está en el barrio está muy afectado. Me contabas lo que le pasó a tus hijos. Vos en ese momento estabas con tu mujer. Yo estaba con mi mujer en mi casa, sí, y se quedaron 2 vecinos, una vecina de un lado y un vecino del otro, que es médico, que quedaron, no pudieron salir ni sacar más porque era solo planta baja. En mi caso yo tengo una pieza arriba, así que apilamos todo en la parte de arriba, lo que pude levantar, lo más importante, los perros y documentación, y después nos quedó una pieza que, bueno, vino esta gente, el doctor y la otra vecina, Pelusa, se quedó con nosotros. Hasta el otro día que bajó el agua. Yo bajé, no sé, a 12, la 1 de la mañana, porque había una chica que estaba agarraba una planta enfrente y no podía volver, otras 2 que estaban del otro lado, así que bajé un par de veces. La trajimos al techo la trajo uno de los vecinos hasta el techo de la vecina, y pasé el Titania abajo. Y yo cuando bajé la escalera de cosas tenía agua acá. Complejo. ¿Qué enseñanza te queda a vos o qué mensaje podés dar vos después de haber vivido 2 hechos así, tan
tan traumáticos. Y creo que parte de los dos hechos tienen responsabilidad del Estado. La guerra tiene responsabilidad de una cabeza loca, una dictadura militar. Y lo de la inundación, gran parte de lo que pasó se podría haber evitado si el Estado hubiera sido eficiente en tomar las medidas preventivas y ejecución de obras que correspondían, en vez de haberse pasado la pelota entre gobierno y gobierno y no haber hecho nada, tanto municipal, provincial y nacional. 10 años después, ¿cómo ves ese escenario? ¿Cómo ves la situación? Ha cambiado poco. El Maldonado sigue exactamente igual como estaba el día de la inundación. Se ha mejorado, le van a cortar el pasto, como siempre, cada tanto, y se hicieron obras en la otra franja de la ciudad, que salió, creo yo, por parte de la pelea de las comunidades barriales que se formaron el día de la inundación. A pesar de que todas las, salvo 2 o 3 de las que conocí, el resto eran todas agrupaciones políticas que eran las que habían armado las asociaciones barriales. ¿Y tu barrio en particular? Pero se lograron cosas, se logró que el gobierno hiciera la canalización de Arroyo del Gato, el resto de los desagües. Pero bueno, el número de muertos está tabulado, en teoría. Tampoco se investigó demasiado más. ¿El barrio, el tuyo en particular? Mi barrio sigue siendo exactamente igual. Sigue siendo un barrio que era un proyecto que había hecho, creo, el Ministerio de Salud, por eso llaman con un crédito del Ministerio de Salud que recibía el BID, famoso barrio Storani, que no se terminó nunca porque la empresa presentó quiebra. Al día de hoy no hay escrituras. Todo lo que se hizo en el barrio se hizo tan tendido de agua, eléctrico, terminación de las casas la hicieron los vecinos, la hicimos nosotros. Y pasan los gobiernos y las decisiones siguen estando en el mismo lugar, porque un juzgado no libera al barrio de la causa, seguís sin escritura. Después, como los que intervinieron ya no están y pasa el tiempo, seguimos la misma. No tiene asfalto, tiene pedregullo que se mejora cada tanto, cuando hay elecciones se mejoran un poco algunas cosas de los servicios, nada cambia. Rubén, ¿hay algo que quisieras agregar entre todo lo que hablamos? ¿Algún mensaje que quieras dejar? Y el mensaje que este país es, si uno no lucha, no consigue nada. Tanto sea desde el punto de vista de soberanía, como el caso que nosotros que estamos atrás de siempre algún tema, reivindicaciones, y no deja de salir, o sea, no hay nada, no hay un motu propio de los participantes del Estado, si no está incentivado por parte de la comunidad. Si habla de pesca es porque uno incentiva de algún centro, en el caso de CECIN, por ejemplo, con el tema de pesca soberana, del Canal Magdalena y está atrás. Y ahí es donde se empiezan a mover algunas cosas, entonces como le mete el dedo a alguno, empiezan a moverse otros y así, el resarcimiento de los años que se deben a los excombatientes también salió por parte de los excombatientes, movidos hacia la parte política o hacia la parte legislativa, y todo así. Creo que tienen que trabajar más los participantes que votamos, lamentablemente somos nosotros los culpables, tienen que trabajar más y sacar cosas más rápidas, actuar la justicia como corresponde, en tiempo y forma, juzgar
como se debe jugar. Y será la única forma de que avance en un buen futuro. Muchas gracias, Rubén. Te agradezco Gracias mucho. a ustedes. Gracias, Rubén.